Ya hoy es lunes 20 de julio. Así es, del año 2020, desde acá de Santiago de Chile, todavía en cuarentenados. Y bueno, hoy 20 de julio aprovecho de saludar a toda la comunidad colombiana en donde sea que estén, en especial a los colombianos en Chile, por su día de independencia. Son 210 años de independencia, así que vamos a ver, más de 210 años de independencia. Saludos a Klaus y a las personas que se están conectando. Hoy voy a tocar un tema que es bastante pesado, pero vamos a comenzar con lo básico. Yo espero próximamente hacer otro tipo de entrevistas, pero la de hoy es sobre las AFP, el caballito de batalla que ahora se está discutiendo entre oficialismo y oposición acá en Chile, sobre el retiro del 10% de los cotizantes. Y quiero conocer un poquito acerca de la historia de las AFP, el origen, qué son, cómo han funcionado hasta ahora, si los migrantes efectivamente pueden sacar dinero o no. Y bueno, para eso voy a hablar con una persona que efectivamente nos va a ayudar a dilucidar un poco este tema. Ella es, como todos los invitados, pues especial. Ella es Marisol Turres Figueroa. Ella es abogada política, ex parlamentaria de acá de Chile, fue diputada, ha tenido una extensa vida laboral en cuanto a estas materias, ha estado en diversas comisiones en el Congreso de Chile y hoy por hoy es una política independiente. Entonces voy a hablar con Marisol Turres para que nos comente de qué se trata lo de las AFP. Y por supuesto, como siempre les digo, únanse, hagan sus comentarios acerca de esto, cómo ven la visión, qué piensan, porque el tema es complicado, sobre todo para las personas extranjeras, migrantes, que han venido de países donde esto es mucho más sencillo porque lo han manejado el Estado. Bienvenido a las personas que se están uniendo, bienvenidos a Klaus Rojas, a Gatón de Yubraín, Jorge Pinochet, Carlos A. Flores, Diedani, Gabriel Sala, ¿cómo estás? Simón Músico, bienvenido. Y por supuesto a la diputada Marisol Turres, a quien le damos por estar aquí conmigo. Así que ya saben, ustedes tienen toda la libertad y potestad de escribir sus dudas y comentarios, por favor. ¿Cómo está, Marisol? Hola, muy bien, gracias, buenas noches. Hoy, yo no soy Buenas. diputada actualmente, quiero aclarar eso. Yo fui diputada durante 3 periodos, pero actualmente estoy absolutamente retirada de la contingencia. Soy una ciudadana más, yo soy abogado de profesión y estoy dedicada al ejercicio de mi profesión, a un emprendimiento, pero bueno, yo siempre he dicho que la política es como el virus del herpes, que tú lo contraes alguna vez y nunca más te lo sacas, en el sentido de que no puedes permanecer indiferente ante lo que está sucediendo en tu país. Siempre te importa, digamos, y eso es algo que yo creo que a todos nos importa, pero algunos cuando hemos estado allí en medio de la contingencia y hoy día estamos como espectadores, a todos nos preocupa muchísimo lo que está pasando hoy día. Claro, yo le dije diputada porque claro, es como con los presidentes, al final uno termina diciendo presidente así ya haya sido No, por la categoría, pero no, yo expliqué que usted había sido. sí, Sin embargo, claro, también como dice, como es un virus, ya queda impregnada y usted también ya la reconocen, o sea, es una figura política en Chile, porque igual estuvo harto rato, igual se sigue codeando con los políticos, porque yo creo que una vez que ya se ha estado en política es muy difícil también deslindarse. Yo creo que ya forma parte de la sangre, porque en el fondo también todas las personas, así sean ciudadanos comunes y corrientes, son entes políticos, como lo decían en la antigua Roma y en la antigua Grecia, o sea, al final porque son cosas que conciernen a todos, a la vida en sociedad. Y justamente yo le quería hablar de las AFP porque ahora está en el tapete, hay mucha gente que me pregunta de qué se trata, cómo es, porque en verdad el tema es medio complicadito de entender, vamos a estar, sí, o sea, no mucho. sé, para uno que viene afuera, yo tengo mucho tiempo acá, pero igual es como complicado, que se puede, que no se puede, lo de la diferencia de los fondos,
bueno, esto es un mundo que hay que hacer curso, de verdad, para entenderlo. Entonces yo digo, bueno, vamos a hablar con alguien que con palabras sencillas nos pueda explicar en una primera fase, ya después cuando ya estemos un poquito más duchos en el tema, pues pasamos a partes más técnicas. Pero, por ejemplo, ¿cómo se origina acá en Chile la AFP? ¿Cuál fue el motivo? A ver, el motivo es porque teníamos un sistema que es muy conocido en el mundo, que se llama el sistema de reparto, pero Ujú. al cual no adscribían todas las personas, todos los trabajadores, era un porcentaje bajo, diría yo, el que estaba adscrito a este sistema. Había también, se llamaban cajas de previsión, que algunas de ellas decían relación con ciertas actividades que se desarrollaban en nuestro país. Pero más allá de eso, este sistema parte en los 80 y tiene por objeto que, a ver, por una parte, antes también las personas ahorraban, es decir, se les descontaba de su sueldo todos los meses un porcentaje que era un 20%, pero eso iba a un fondo común. Entonces alguien podía estar ahorrando toda su vida, pero eso iba a un fondo común y no era de su propiedad, era del Estado. ¿Te fijas? Eh, entonces, la decisión que se toma es que cada persona ahorre, pero que ese ahorro sea propio y al ser propio es al formar parte de su patrimonio, cuando esa persona muere, si es que no ha utilizado todos esos recursos, eso pasa a ser parte de su herencia, ¿ya? Ese es el objetivo y así es como nace este proyecto, que yo creo que tiene dos problemas básicos. Bueno, uno que fue cambiando, fue sufriendo modificaciones a través del tiempo. Pero el otro problema es que esto tenía una buena predicción si es que ocurrían cosas que en realidad en países como el nuestro no ocurren. Primero, que una persona estuviera siempre trabajando con contrato, es decir, de manera formal e imponiendo, ¿ya? Esa es la primera condición y eso no se da. Y mira, no tengo en este minuto a mano, tengo más o menos en la cabeza los porcentajes, pero en general el trabajador chileno cuando jubila ha cotizado aproximadamente unos 15 años, en promedio. Algunos, muy pocos son los que tienen 40 años, muy pocos, y de ahí de 30, 25, 20%, incluso menos, ¿ya? Entonces, lo primero es que eso no se da. Lo segundo es que provoca una tremenda inequidad hacia las mujeres, porque muchas mujeres, ahora menos, pero hasta hace no muchos años, muchas mujeres dejaban de trabajar cuando eran mamás. Y mientras, Ujú. para estar con sus hijos esos primeros años, porque hoy día hay una mayor cobertura en nuestro país para salas cunas y jardines infantiles, pero el que no tiene esa cobertura, ya sea por su empleador o por el Estado, las salas cunas y jardines son carísimos, son muy caros. Sí. Entonces, no está al alcance, para muchas mamás era cambiar plata por plata, es decir, se les iría todo su sueldo en pagarle un jardín a su hijo, y con ello, obviamente, la elección es clara, o sea, mejor me quedo yo cuidando a mi hijo, ¿ya? Y cuando esas mujeres vuelven a trabajar, les queda, después de unos años les queda una laguna que nunca se llena. Entonces, tenemos ya dos cosas, es decir, primero, que es muy poca la gente que impone durante sus 40 años activos, y lo otro es que perjudica mucho a las mujeres y mucho también a jóvenes que en sus inicios, además de que ganan muy poquito, a veces son contratados por aprendices, etcétera. Tercer lugar, teníamos a muchísima gente, muchísima trabajando a honorarios. Entonces tampoco imponían, ¿te fijas? Exacto. Eh, y hay, de hecho, en el Estado hay muchísimos, hay miles y miles y miles de profesionales y técnicos trabajando honorarios. Entonces, todo eso que ahora, digamos, hay un sistema distinto, pero hace muy poquitos años que se les está descontando de sus impuestos para esto. Pero hablemos que la gente que le ha tocado jubilar estos últimos años y que está jubilando ahora, las pensiones que se llevan son bajas. Tienes otra Ujú. y tienes otro factor que nadie considera y del cual nadie habla, ¿ya? A Y es ver. que si yo
a ver, vamos a hacer el supuesto en números cerrados. Suponte que yo Ya. gano 100, ¿ya? Y trabajo durante 40 años. Cada mes de los 100 que yo gano, ahorro 10. O sea, en un año ahorro 120. En un año ahorro un poquito más del equivalente a un mes de sueldo. ¿Te fijas? Apenas ahorro 120. En 40 años, lo que yo ahorré son 48 meses de sueldo, es decir, el equivalente a 4 años. Ahora hay algo que las AFP han hecho bien, aunque mucha gente dicen que nos han robado, que se han quedado con nuestra plata, y mucha gente cree que las AFP ganan por nuestros dineros, y no es así. Nosotros a las AFP les pagamos, que es aproximadamente un 10% de lo que yo ahorro todos los meses, es decir, si yo ahorro 10, uno va a la AFP y eso es la ganancia que ellos tienen, que ese monto podría ser rebajado a mi juicio. Ya, pero ¿en qué ha sido súper rentable? Es decir, si cualquier persona se diera el trabajo de ir y sacar la cuenta de cuánto es lo que ha ahorrado a lo largo de sus años de trabajo y ve lo que tiene hoy día en su cuenta, se va a dar cuenta que, valga la redundancia, que alrededor de un 60% de lo que tiene es pura ganancia. O sea, una persona que lleva Claro, pero por años, ejemplo, ¿te fijas? exacto, hay Déjame gente que terminar dice la idea, ¿ya? ajá, Entonces, okay. claro, yo tenía ahorrado 4 años de sueldo, ¿ya? La AFP, suponte que estoy en una AFP que ha sido súper rentable y me ha hecho ganar un 60%, 6 por 4, 24, o sea, tengo para 2 años y medio más. Pero aunque así fuera, si yo tengo un pozo que equivale a 6 años y medio o a 7 años de sueldo, al momento en que lo tengo que estirar para vivir 25 años, obviamente que mi pensión va a ser muy baja. Entonces, sin perjuicio de todo lo que se le puede mejorar al sistema, es indudable que las pensiones que vamos a recibir y que están recibiendo hoy los adultos mayores no alcanzan para vivir porque son alrededor entre un 20 y un 30% de lo que ellos ganaban como remuneración. Ya, perfecto. Ahora bien, hay preguntas que quizás voy a hacer que para algunas personas son muy obvias, ¿Mm? pero recuerden que aún así hay cosas que no son tan obvias en el mundo, ¿ok? Así es. Porque es necesario saber. Pregunto, en algunos países del mundo, ¿Mm? estas jubilaciones o pensiones, una parte la pone el trabajador, la otra el Estado y la otra la empresa. ¿Cómo funciona en Chile? A ver, en Chile básicamente es ahorro del trabajador para los que están en una AFP, pero nosotros tenemos un sistema mixto. Bueno, sin perjuicio de que el empleador también concurre con recursos, por ejemplo, para el seguro de cesantía, hay otras prestaciones que cubre el empleador. Pero tenemos un sistema mixto porque todas las personas que no tienen recursos suficientes como para poder generarse una pensión una vez que jubilen, tienen acceso a una pensión que viene del Estado, que se llama pensión básica solidaria. Es decir, todos los hombres y mujeres mayores de 65 años tienen derecho a esa pensión que es actualmente alrededor de 140.000 pesos líquidos, que ese monto, a ver, antes el que no tenía ahorros no tenía nada. Y existía algo que se llamaban pensiones de gracia o algo así, y eran muy poquitas, era un monto muy bajo, y la verdad es que había pero filas y filas de espera, por así decirlo, de abuelitos tratando de obtener una pensión de este tipo. Esto se pensó, fíjate que curiosamente fue idea de Joaquín Lavín en la campaña del año 2005, ¿ya? Y en esa época, yo recuerdo clarito, y están los videos, que otra candidata presidencial que finalmente ganó, que es la expresidenta Michelle Bachelet, dijo que una de las propuestas populistas que vio en esa campaña había sido esta. Pero curiosamente ella le gustó finalmente la idea
Y ahí yo era parlamentaria, yo en esa elección asumí después como parlamentaria y gané, y votamos todos a favor porque creíamos que era necesario efectivamente dar un colchón mínimo, pensando Ujú. especialmente en las mujeres, que en nuestro país hoy día, imagínate, olvidémonos por un momento de la pandemia, pensemos hace un año atrás, Sí, estábamos llegando a un 50% de mujeres que trabajaban fuera del hogar, recién un 50%, o sea, tenemos un 50% de mujeres que las mantiene generalmente un hombre, y cuando son ujú, abandonadas o llegan a una edad ujú. adulta, si no tienen una pensión que heredar, se mueren de hambre. Entonces, pensando mucho en esas mujeres, en las mujeres jefas de hogar, en todos aquellos trabajadores, por ejemplo, en el campo, se otorgó esta pensión básica solidaria, que en un principio eran alrededor de 60.000 pesos. O sea, estamos hablando, esto fue desde el 2008, si no me falla la memoria, en 12 años esta pensión ha subido más del doble, y eso ha sido bueno. Pero el gran problema es que se produce también una tremenda injusticia, porque tienes trabajadores que han estado cotizando durante 30 años y resulta que ahora al momento de jubilar tienen una pensión un poquito más alta que aquella que tienen los que nunca han cotizado y que nunca ahorraron, porque al final es un porcentaje de tu sueldo del que tú te privas para efectos de ahorrar hacia el futuro. Entonces, eso también produce mucha molestia, porque existe algunos recursos que también son parte de esta reforma, que tienen por objeto aumentar las pensiones bajas que provienen de jubilaciones a través de una AFP. ¿Te fijas? Claro, pero por ejemplo, pero para tenerlo claro, Marisol, Perdón, pero en entonces el realidad trabajador es uno, sí, es completamente el que cotiza en la FP, solamente uno, o sea, y no hay un así es, porcentaje de la empresa o del Estado, solamente es la persona, el trabajador, para tenerlo claro, ¿sí? es el trabajador, sí, es el Perfecto, porque trabajador. como le digo, en otros países es distinto. Ya, lo que también usted estaba mencionando de las mujeres, sí, es un caso terrible. ¿Y cómo hacer? Porque a mí me cuentan personas que en el sistema antiguo, antes de las AFP, la persona se jubilaba con el último sueldo que devengaba, es decir, si ganaba 500.000 pesos, con 500.000 pasaba. Y que esa misma persona, al cambiarse al sistema de AFP, ya no gana eso, sino que gana, no sé, 150.000 pesos. Entonces, ¿qué por qué hay esta disparidad tan grande? Porque ese sistema estaba absolutamente quebrado. O sea, mira, si el sistema de reparto uno lo piensa en teoría y uno, a ver, sería ideal que todos nos pudiéramos jubilar con el sueldo que recibimos al momento de hacerlo. Pero pedirle al Estado que nos mantenga todo con las bajas tasas de natalidad, con un país que está envejeciendo, es imposible, no da. O sea, ni siquiera en Europa, que es un ejemplo que dan muchos, ni siquiera en Europa hoy día es así. En Alemania, los que jubilan se van con una jubilación que es menor a al sueldo que ellos ganaban. O sea, y te lo digo porque a mí me interesa mucho poder comparar y saber lo que pasa en otros países, y son países inmensamente ricos, mucho más que nosotros. El sistema que había era imposible de sostener. En segundo lugar, a ese sistema tampoco accedían todos, tampoco. Y tercero, pasaba lo que yo te decía, que alguien podía haber estado cotizando toda su vida y moría, y hasta ahí nomás llegaban todos esos, todos esos recursos. Entonces, es fácil hablar cuando uno no compara situaciones iguales. La situación de Chile Ujú. en el año 70, 75, en el 60, es totalmente distinta a la de hoy. O sea, la tasa de natalidad ha hecho un cambio gigantesco en relación a, a nuestra población y a las personas que hoy día están trabajando y contribuyendo con sus impuestos para poder satisfacer las necesidades que tiene especialmente los más vulnerables, porque pensemos que el Estado se hace cargo de los más vulnerables en salud, en educación, en justicia, en pensiones. Claro, y justo a eso iba, porque por lo general recae la mayor parte en la clase media.
que es lo que ahora está teniendo más inconveniente y son personas que por lo general no pueden acceder a estos recursos porque no son completamente vulnerables, porque tienen estudios universitarios, porque pues alguna vez sí pudieron trabajar, pero ahora ya no tienen esa posibilidad por la Así es. pandemia. Entonces, claro, la discusión, entonces la situación es compleja porque hay gente que en el fondo se está convirtiendo en pobre, pero que como ha tenido sus oportunidades, entonces es una situación que a la clase media aquí y en todas partes del mundo ha pasado lo Pasa mismo, lo porque el mismo. que es rico tiene, por supuesto, sus cuestiones, el que no, entonces a veces siento que la lucha la tornan entre ricos y pobres y me parece muy básica esa discusión. Ahora bien, con respecto a lo que ya aterrizando, y gracias por la explicación porque ha sido muy didáctica, muy sencilla, porque como le digo es complicado de entender. Sí, claro que lo... Eh, ¿Y sabes qué? Perdón, y hay mucho mito también. Hay mucho mito. Hay sí, gente que miente por redes sociales, echa a correr algo y la gente simplemente lo cree porque lo ve escrito en redes sociales. Hay mucha responsabilidad e intereses creados en esto. sí, por eso le digo, o sea, lo ideal es tratar de investigar, 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 porque siento que es una repetición y por eso le digo, hay mucha duda al respecto, y qué pasa y qué no pasa, y si yo no he cotizado, y por qué, y también que me imagino que usted está enterada, que uno está trabajando y a veces en los trabajos no le cotizan y hay que estar pendiente de eso, o sea, son muchas cosas. Ahora bien, con respecto a lo de la pandemia y lo que está ocurriendo por la situación tan grave que se está viendo en todo el mundo y que lamentablemente pues por el confinamiento se han perdido trabajos y hay que ver de dónde se saca el dinero, Muchísimo. a un grupo de parlamentarios se les ocurrió, pero le iba a preguntar, ¿usted cree que por presión de la gente lo de sacar el retiro del 10% de sus ahorros? Porque claro, entonces vienen los mitos, como usted dice, que no todos lo pueden sacar, o que la persona sí puede sacar el 10% sin impuestos, Mm. o que puede sacarlo todo. Mire, por las redes sociales corre todo tipo de cosas. Los extranjeros están preguntando también, ¿yo me puedo llevar todo el dinero? Para por último, no sé, porque muchos están retornando a sus países por la situación, que por último Ujú. dicen, bueno, me vivo bajo un puente con la familia. Entonces, ¿qué hay alrededor de todo esto? A ver, ¿Por yo qué usted creo que cree que se entabló esto y la sí, propuesta del gobierno? Entonces, díganos, ¿cuál fue la propuesta del gobierno? Porque también en torno a esos mitos de que dicen que el gobierno propuso los 500.000 pesos, pero que es un préstamo. Entonces la gente dice, bueno, al final es un préstamo, pero según el ministro Briones, él dijo que era con cero interés y que al final prácticamente era un bono, porque el que lo podía pagar, que lo pagara y el que no también. Entonces quiero saber estas dos propuestas, que usted las evalúe, que nos las explique primero y que usted haga un balance. ¿Cuál es lo primordial? Sin sí. juicio de valor, ¿qué propone el gobierno y qué es lo del Sí. 10% de las FP? Mira, yo siempre trato de ser lo más objetiva posible. O sea, yo fui parlamentaria de la UDI, yo actualmente no soy militante de la UDI. Trabajé para que este gobierno asumiera, trabajé mucho por Sebastián Piñera, eh, pero creo que en esta oportunidad, en cuanto a considerar ayuda para la clase media, efectivamente el gobierno se demoró muchísimo, muchísimo, porque tenemos lo que tú señalabas, o sea, muchas personas que ganaban 500.000 pesos, 1 millón de pesos, o no sé, incluso 2 millones de pesos, que la gente, para muchos, eso es una fortuna y lo encuentran muy ricos, pero muchas veces esas familias tienen que pagar colegios, tienen que pagar universidades, la verdad es que viven así de acogotados con esos recursos, con muchas deudas y, y pensemos, por ejemplo, en todos los profesionales que no son empleados del Estado o han perdido su trabajo o que trabajaban en forma independiente. Hoy en día están Uh -huh, recibiendo casi nada, o un 20, un 30% de lo que recibían antes. Estoy hablando de muchos médicos que trabajaban en hospitales y que también tenían uh -huh, sus consultas particulares, te fijas, médicos, psicólogos, abogados, ingenieros, arquitectos. Hay un uh -huh. sinnúmero de profesionales que pueden vivir en buenos barrios, pueden tener una casa bonita, pero que hoy día están de verdad súper, súper acogotados, como decimos aquí en Chile, ¿te fijas? Tienes ahí un enorme universo de personas. Hay muchos profesionales hoy día en Chile. Tienes a los pymes, que están, salvo los que se alcanzaron a reinventar y hoy día están haciendo delivery,
la inmensa mayoría está también con sus negocios, que pensemos, esto comenzó a ser un desastre ya a partir de octubre, que ahí eso causó la quiebra de muchísimos, miles de pequeñas empresas, miles de emprendimientos se fueron al tacho de la basura. Y que cuando ahora a partir de marzo pensaban recuperarse, nos pilla esta pandemia y ahí quedaron. Entonces, ahí tienes un número también considerable de familias que lo está pasando pésimo, realmente mal. El que tiene su negocito, qué sé yo, horrible. Entonces, cuando hablamos de clase media es un espectro súper grande, muy mayoritario en nuestro país, y como no son vulnerables, no ha habido ningún tipo de ayuda para ellos, y pensemos que partimos en marzo, abril, mayo, junio, julio, 4 meses de encierro, 4 meses sin recibir recursos, 4 meses donde se acumulan las deudas, 4 meses donde tienes que pagar y no tienes para pagar tu arriendo o el dividendo, los colegios, las universidades. Ya, esa es la realidad. Yo creo que ahí el gobierno efectivamente actuó tarde. Entonces, claro, comenzó esto de, pucha, si pudiéramos retirar algo de lo que tenemos ahorrado, nos sirve por último quizás para ponernos al día o algo así. Pero lamentablemente lo que pudo haber sido una idea acotada para efectos de aquellas personas que han visto disminuidos sus ingresos, comenzó a tomar un ribete mucho más ideológico en un amplio sentido de la palabra. O sea, por una parte están todos aquellos que detestan que los privados estén actuando en este tipo de situaciones, están aquellos que quieren definitivamente terminar con el sistema de AFP y volver a un sistema de reparto, y aquí hay lo que se ha dicho es cierto. O sea, lo que está ahorrado en las, perdón, no es que lo tengamos ahorrado en las AFP, lo que nosotros hemos traspasado a las AFP a través de nuestro ahorro, y las AFP tienen invertida en Chile y en el extranjero, es el equivalente a 3 años del presupuesto de toda la nación. Es mucha plata. Entonces, por supuesto que para algún grupo político que quiere ser gobierno a partir del 2022, es un botín con el que podrían hacer muchas cosas. Total, lo que pase más adelante, da lo mismo, ¿te Claro. fijas? De Eso hecho, tiene de que hecho haber aquí, sido. aquí hay un comentario con respecto a lo que usted dice. Gabriel Salas dice, lo del 10% es pan para hoy, hambre para mañana. La propuesta del gobierno no perjudica las pensiones. Por cada millón extraído, hoy pierdes 5 millones al retiro. ¡Wow! Es mucho. Mira, yo no sé, porque cuánto vamos a perder no lo sabemos. Depende de muchas cosas. Cuánto falte para que tú te jubiles. Depende de cuánto tengas ahorrado. Depende de cuál vaya a ser la reacción del mercado al momento del retiro de estos fondos, cuando las AFP tengan que liquidar rápidamente acciones, bonos o lo que sea, los instrumentos que sea que tengan que liquidar. Entonces no lo sabemos exactamente, pero que va a haber un daño, lo va a haber, qué duda cabe. ¿A quién le da lo mismo? Por ejemplo, alguien, no sé, que está próximo a jubilar, que tiene ahorrado 5 millones, 4 millones, sacarlo todo, porque igual esa persona va a acceder el día de mañana a la pensión básica solidaria. Entonces, el que tiene poco ahorro, si lo sacara todo hoy día, le da exactamente lo mismo porque tiene asegurada esa pensión. Aquí el problema se da, como decíamos, para la clase media. Entonces, retomando lo que yo te decía hace un rato, una manera, una forma de mirarlo es eso, o sea, que puedan retirar una parte aquellos que de verdad hoy día han visto disminuidos sus ingresos. Pero hay otros, hay un porcentaje importante parlamentario que esta es como la primera estocada que le hacen al sistema. ¿Te fijas? Que lo que quieren es terminar con este sistema. Y como te digo, yo creo que el sistema ha sido eficiente en cuanto a rentabilidad, pero no ha sido eficiente en cuanto al monto de las pensiones que las personas reciben. Entonces, esto hace tiempo que necesitaba
reformas, hace mucho tiempo que se necesita cotizar más, hace mucho tiempo que se necesita aumentar la edad de jubilación, que eso es un costo político que ningún gobierno ha estado dispuesto a pagar, te fijas, que se necesita que las mujeres aumentemos también nuestra edad de jubilación, aunque nos delata, aunque no nos guste, pero yo creo que también es necesario, que hay que dar algunas señales importantes respecto de las AFP, como por ejemplo que baje lo que a nosotros nos cuesta la administración, lo que pagamos por administración mensualmente, que el cálculo de la edad, mira, aunque sea 0,0001 probabilidades que yo viva 110 años, terminar con esa ficción. ¿Mm? Déjenlo hasta los 90 años y los adultos mayores sobre los 90 años, que sea el Estado el que se haga cargo de sus pensiones. ¿Te fijas? Son señales, volver a, por ejemplo, antes había una especie de compensación. Por ejemplo, yo estoy en la ISAPRE A y mi ISAPRE, mi AFP este año, las inversiones que hizo le fue pésimo y yo perdí un 20% de lo que era mi fondo. Yo perdí el 20%. Y tengo otras que ganaron y que les fue bien. Bueno, entonces antes se sacaba un promedio y todas aquellas AFP que estaban bajo ese promedio tenían que compensar a los afiliados para que tú no perdías, siempre tenías que estar al menos ganando ¿Y el qué pasó promedio. entonces? Bueno, con distintas reformas que hubo durante gobiernos de la concertación, eso se fue modificando y primero era mes a mes, después lo modificaron para que esa compensación se hacía una vez al año y después se hizo cada 3 años, ¿ya? Pero finalmente, con la reforma que hizo el expresidente Lagos y esto de los multifondos, donde uno elegía que si quería más o menos riesgo, esto ya se diluyó por completo, ¿te fijas? Entonces, ha habido modificaciones que han sido perjudiciales para los afiliados y ojo, porque siempre ahí se acusa mucho a la derecha, pero todas esas modificaciones fueron durante gobiernos de la concertación. En resumen, mi opinión, esto es una opinión personal, no es ni del partido, ni represento a nadie más que a mí, a través de la experiencia que tengo, es que no es que el sistema sea malo en cuanto a rentabilidad. Ninguna plata que tú pongas en ningún banco, o probablemente si uno que no entiende de acciones, te va a rentar tanto. O sea, si yo lo pongo en fondos mutuos, lo que sea, nada me renta tanto como la rentabilidad que tiene a largo plazo las AFP. Pero el gran problema es que como ahorramos poco, vivimos muchos más años que antes, las pensiones son muy bajas y claramente no hay dignidad después de trabajar toda una vida en ir a morirte de hambre. Y yo creo que ahí, y digo, hemos pecado, porque yo también estuve en el Congreso, hemos pecado en falta de sensibilidad para efectos de tomar este tema, haberlo tomado, no sé, hace 10 años atrás y haber buscado una solución, no para estar con la pistola en la 100 como se está en este momento. Como está pasado ahora. Sí. Bueno, para las personas que se están conectando, que ya tienen rato, estoy hablando con Marisol Turres, quien es abogada, ex parlamentaria y política chilena, y nos está explicando el tema de las AFP y cómo es este manejo político y económico que se está dando acá en Chile, que AFP significa la agencia de fondos provisionales, es decir, la jubilación o pensión. Acá hacen un comentario, Carlos Andrade dice, para mí perdí 3 millones el mes de mayo, ¿sería factible tener un monto de pérdida fijo y aumento de utilidad fijo? No, Otra persona... es imposible pensar en eso porque, te insisto, esto sube y baja. Todos hemos perdido y también todos hemos recuperado, ¿te fijas? Por eso estas son inversiones a largo plazo. O sea, si tú miras cómo va subiendo tu ahorro desde que uno comenzó a cotizar a través de los años, uno se da cuenta que sube y baja, pero en el largo plazo esto ha ido aumentando. Entonces, yo no sé qué tendrá él, pero hay fondos que son más conservadores en los que estas sube y bajas son mucho más acotadas y eso es lo que se recomienda cuando uno está por jubilar.
Claro, pero ¿qué inversiones hace el FP? Por ejemplo, coloca las acciones en la bolsa de valores de Wall Street en Nueva York, en la Mira, bolsa de Europa, porque esa es otra gran cosa que muchos desconocemos. O sea, sí. ¿qué ocurre con ese dinero cuando uno le dice, no, que fluctúa? Ajá, pero ¿a dónde lo llevan? ¿En dónde se invierte? Mira, yo no tengo el detalle en la cabeza, ¿m? Tendría que estar con la ley en mano, pero aquí la ley es súper, regula muchísimo las inversiones que pueden hacer las AFP. Alrededor de un 20%, por ejemplo, se puede invertir en acciones aquí en Chile, otro porcentaje en acciones en Europa, otro porcentaje en acciones en Asia, otro porcentaje en bonos en bonos soberanos, bonos de aquí del gobierno. Te fijas que a veces pone, cuando el gobierno necesita recaudar recursos, ¿qué es lo que hace? Pone en oferta bonos, que es como comprar un algo a plazo. Te fijas, ok, yo te paso hoy día 10 y lo recupero en 10 años más, pero voy a recuperar 150, por dar un ejemplo. ¿Te Exacto. fijas? Entonces, no tengo en la cabeza los porcentajes exactos, pero esto está regulado. Ya. Efectivamente, hay épocas en que cuando las bolsas, bueno, de hecho pasó con el mismo coronavirus, cuando comenzó esto a matar gente y a esparcirse por el mundo, las bolsas de todo el mundo se fueron a pique, no solo las de Chile. Pero, por ejemplo, el año pasado, con el estallido social, las bolsas chilenas se fueron a pique, pero las bolsas internacionales seguían con su comportamiento normal. Eh, en medio de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, por ejemplo, también las bolsas mundiales tuvieron caídas porque había mucha inseguridad. Entonces, efectivamente, lo de las bolsas tiene un grado de especulación, pero uno no puede estar mirando sus fondos día a día porque te vuelves loco. O sea, lo que hay que ver es es ver la proyección que ha habido a largo plazo. Se dice, lo que yo he leído, que en el largo plazo, en todos estos años, el fondo que ha sido como más estable y que ha tenido una buena rentabilidad es el fondo C. El A es de más Ujú. riesgo, pero cuando gana mucho. ¿Te fijas? El E es el de menos riesgo, pero es el que te mantiene más planito tus ahorros. Entonces, cada uno debe ir decidiendo. Lo que pasa es que aquí, mira, yo quiero, hay varias cosas en las que han fallado tremendamente las AFP. Primero, no hay Ya. nada de educación para sus afiliados. Nadie te dice, nadie te cuenta cómo funciona el sistema. O sea, aquí un trabajador, un cabro joven, el que sea, entra por primera vez al sistema, tiene que Ujú. elegir AFP y no tiene idea de rentabilidad, no sabe. La información está, pero ¿quién se va a meter a las páginas web de la superintendencia de AFP para ver la rentabilidad? O sea, para el 99% de la población eso es chino, es realmente chino. Entonces, ahí las AFP se sentaron en su oficina, todos los que piensan y los que invierten se sentaron a invertir, pero nadie se preocupó de que los trabajadores supieran en Así qué es. consiste, supieran en qué están invirtiendo su plata. Mira, por último, que una vez al año te llegara una carta que te dijera, mire señor, usted este año ahorró 10 y actualmente usted tiene 16 y tiene 16 porque invertimos en esta bolsa y en esta bolsa, entonces usted ganó 6. A mí me llegan todos los meses por correo electrónico una cartola que me dice, oiga, usted ganó tanto, perdió tanto, me van dando una idea de cómo va la cosa. Pero yo creo que para la inmensa mayoría de las personas eso es realmente inentendible. Y como te digo, hay Ujú. mucho mito, la gente lo que más repite es me robaron, me robaron. Y ojo que, por ejemplo, hay muchos que dicen que por las amenazas eh, algunos van a votar a favor y van a retirar este 10%, pero este 10% va a significar probablemente una baja en el valor de las acciones, en el precio de las acciones. Por lo tanto, los que no retiremos o lo que quede, si es que para los que retiren, van a haber disminuido su monto. ¿Y cuál va a ser la lectura de la gente? La AFP me está robando, porque cuando bajan
su monto de ahorro, la gente cree que la AFP le está robando la plata y no es eso, O esas sea que usted fluctuaciones votaría, obedecen. si tocara votar, usted votaría en contra, si usted estuviera en el Congreso. Fíjate que, mira, siendo súper honesta, no creo que hubiera votado en contra, pero sí lo hubiera limitado, y bueno, es que después se enredó tanto esto, pero sí limitado para aquellas personas que han visto disminuidas tremendamente sus ingresos, más de cierto porcentaje, y que no tienen ningún tipo de beneficio. Porque tú hace un rato hablabas de Pero ¿y lo la que... propuesta del gobierno Bueno, no le parecía? para allá voy, para allá voy. Mira, el gobierno, como te decía, reaccionó a mi juicio tarde, pero ha hecho buenas propuestas. O sea, son préstamos, ofreció un préstamo de 2 millones de pesos. ¿M? El que tiene ahorrado 40 millones o de ahí en adelante puede retirar 4 millones, ¿ya? Pero el gobierno está haciendo un préstamo de 2 millones de pesos que no tiene interés, pero es en UF. Es decir, tú vas a pagar de acuerdo al IPC, porque la unidad de fomento en nuestro país sube de precio de acuerdo al IPC mensualmente. Entonces, si yo pido 1 millón y el IPC de este año es un 4% anual, significa que voy a pagar 1.040.000 pesos, ¿ya? Y lo voy a pagar en súper buenas condiciones porque son 4 años, ¿ya? Es decir, si yo pido 1 millón, tengo que pagar 250.000 pesos mensuales más ese pequeño reajuste eh, y a partir del año 2022. O sea, la verdad es que son condiciones súper, súper favorables, pero son para personas que percibían hasta 2 millones de pesos. O sea, el que ganaba más de eso no puede acceder a este crédito. Tiene la puerta absolutamente cerrada. Después va a haber bonos también. Bonos de 500.000 pesos para las familias o para los trabajadores que ganaban entre 500.000 pesos y 1,5 millones. Lo que también, o sea, todo lo que pueda ser una ayuda está súper bien, que por eso, por último, una familia de 4 o 5 personas puede comer perfectamente bien durante un mes con esos 500.000 pesos y a lo mejor pagar algunos gastos básicos, ¿ya? No va a poder pagar colegios, universidades, nada de eso, pero por lo menos va a poder parar la olla, ¿te fijas? Entonces, sí son buenas medidas, pero ojo, que tampoco son para toda la clase media. Entonces, desde ese punto de vista, por último, permítanle a la gente elegir. Si yo recibo, si yo quiero este crédito, no retiro de mi AFP. Si yo no tengo acceso al crédito, permítanme retirarlo de mi AFP. Pero lamentablemente esto para algunos lo que quieren es, esto es simbólico respecto de un modelo. Entonces, como que las AFP de alguna manera han pasado a simbolizar todas las injusticias que podemos vivir en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en todo nuestro país. A eso Entonces, iba, a eso ese es el iba. punto. Y hay mucha gente que cuando uno lo escucha, que lo ve desde afuera, le dicen, no, lo que pasa es que la FP es el propio modelo neoliberal que se instaló en la dictadura Claro, de Pinochet y por eso hay que eliminarlo. así es. Entonces, claro, cuando se viene desde afuera o se ven las noticias desde afuera, claro, la portada es esa, entonces uno queda así como que, oh, sí, el monstruo terrible. Entonces, pero resulta que en otros países del mundo existe también FP. Quizás no se llaman igual, pero tienen ese modelo. Entonces, Sí. yo dije, bueno, vamos a hablar de esto, que más adelante, bueno, quizás con explicaciones, como dice usted, más didácticas, que cómo funciona, qué sé yo, las cosas malas, por supuesto, pero claro, dicen que al principio, como usted lo comentaba, era muy bueno el modelo, pero que después con todas las últimas reformas que se hicieron, ya eso se degeneró. Sí. Entonces, claro, la gente está molesta y es lógico. Entonces, claro, a veces uno, como dice usted, sería de muy buena forma decir a qué quiere optar la persona, porque hay personas que evidentemente les va a ir muy bien sacando el 10%, pero hay otras que ni alcanzan, Claro. porque de hecho, una de las condiciones es que mínimo tenga 1 millón de pesos ahorrados para que el 10% signifique 1 millón. Y No, la no, persona que no no, llegue... no es eso. Ahí cometes un error.
Si una A ver, persona cuenten. tiene ahorrado menos de 1.000.000 de pesos, puede retirar el total. Si una persona tiene Ah, ahorrado 1.000.000 de pesos, puede retirar el total. Por eso, mm, el máximo son los 4.300.000 pesos aproximadamente, ¿ya? Que ese es ya. el 10% de alguien que tiene ahorrados 43 millones. De ahí hacia abajo, el mínimo, claro, uno dice el mínimo que pueden retirar es 1.000.000, se dice. No, si yo tengo ahorrados 500.000 pesos porque recién empecé a trabajar y hoy día estoy cesante y quiero Ajá, retirar esos 500, los retiro. Ahora, en general, el que tiene ahorrado 500.000 pesos es alguien que está recién comenzando a trabajar. O sea, si alguien me dice, claro. oye, este es un señor que tiene 50 años, lleva 30 años de su vida o 25 años de su vida trabajando y ahorrado 500.000 pesos, la verdad es que ese señor ha trabajado, porque de que ha vivido todo ese tiempo, ¿te fijas? Lo más probable es que haya Claro. trabajado de manera informal durante toda su vida. Y Le hago una consulta, si sí, por ejemplo, ahora que le estamos escuchando y que usted nos está aclarando esa duda, está llegando la gente, los migrantes, qué sé yo, y ajá, van a sacar los 500.000 que usted dice. mm, ¿Tendrían que comenzar desde cero nuevamente a ahorrar o se cierra la posibilidad? ¿Cómo quedaría eso? no parten de cero, po. O sea, tienen Ah, que pero sí comenzar se puede. a ahorrar nuevamente. Ahora Ah, pensemos que este porque es un si proyecto ven, que el todavía otro no está mito listo. es que para que usted vea tanto mito que en las redes sociales que decían, no, si la persona retira, las FP como que van a poner lista negra todos los que retiren, que, bueno, eso están así, yo siento a veces que están haciendo como campaña del terror, Mm, humildemente, yo sé que uno no tiene que dar juicio, pero por eso le pregunto, porque hay tanta cosa que sale que como que, pero entonces sí podrían, si vuelven a trabajar, a cotizar por hasta ahora. Bueno, lo supuesto. que usted dice, Por el supuesto, proyecto si la está ley ya. no cambia, o sea, esto es un paréntesis, pero todo sigue el mes siguiente, si ese trabajador que ha visto mermados sus ingresos, pero está todavía trabajando o está con, no sé, a honorario, etcétera, o sea, esa persona va a seguir cotizando en forma obligatoria, después va a ser a través de sus impuestos, te fijas que te Ok. retienen en la devolución de impuestos, pero el sistema, esto no significa que el sistema fregó para siempre. Y mira, yo ahí soy, quizás, ha habido posturas en mi sector de personas que ven esto casi como un bastión del modelo y que se lo toman, o Ujú. sea, es un tema súper serio, pero lo toman como si se les fuera la vida en eso. Y ha tenido, es que ni te explico, o sea, discusiones tremendas con amigos incluso que lo ven así como que el modelo se termina con esto y vamos, yo creo que vamos por un pésimo camino en nuestro país, pero por un montón de cosas, no solo por esto de las AFP, este es una piedrita más, ¿te fijas? Pero lo defienden a brazo partido sin tomar en consideración la realidad de muchas familias chilenas. Si hay mucha gente que hoy día lo está pasando mal, entonces eh, pensemos incluso para el gobierno, ¿qué más fácil? Ok, saquen su plata y no hay bonos, no hay préstamos, no hay nada. Y al gobierno le sería mucho más rentable, ¿te fijas? Pero aquí lo que se piensa es que el objetivo final es hacerse de este botín. Y, y bueno, hay muchas cosas que están sucediendo hoy día que nos indican que nuestro país va como sin rumbo y que todos tenemos la incertidumbre de no saber qué va a suceder el día de Le, mañana. le voy a hacer dos preguntas ya netamente entrando en materia política. Dime. ¿Usted cree que si no aprueban el 10%, como dijo Iván Moreira, va a haber un segundo estallido social? Yo creo que el segundo estallido social viene con 10% o sin 10%, porque hay mucha gente que se está preparando, hay gente que tiene objetivos, que está aprovechándose de la carencia y del difícil momento económico que están pasando muchas familias y que eso es como pasto seco para un llamado, para salir a la calle a exigir, yo no sé qué más ya se puede exigir en el estado en que están las finanzas. O sea,
pensemos lo que ha sido esta pandemia, lo que ha sido el refuerzo de los hospitales, los traslados, todo lo que se ha hecho, toda la ayuda que ha habido para las personas más vulnerables, todo este paquete que viene para la clase media, y además con tanto quiebre de empresas. Yo recuerdo en abril, el Servicio de Impuestos Internos señalaba que había logrado, ¿cómo se dice? No es recolectar la palabra técnica, pero que había bajado sus ingresos producto del pago de impuestos en un 35%. Eso es mucho. 35%, mucho. Entonces, estamos Y en se un dice que hay país... más de 1 millón de desempleados y que ahora debe ir por los 2 millones. Eso es hartísimo, eso es 2 mucho. millones 100 se han producido en el último año. O sea, aquí estamos hablando del estallido y de todo lo que ha venido con la pandemia. 2 millones 100 entre las personas que han perdido su trabajo, que están con su trabajo suspendido y usando el seguro de cesantía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estamos en una situación económica muy lamentable. La gente tiene poca información. Yo creo que el gobierno ha fallado en distintos aspectos. Entonces, esto es como la tormenta perfecta, o al revés de lo que es una tormenta, es el pasto seco para que aquí grupos más violentos llamen a la gente a la calle y escudándose detrás de personas que, porque el derecho a protestar existe, si todos podemos salir a la calle, pedir permiso, porque también yo no puedo pasar a llevar el otro, si el otro tiene que saber con anticipación que por estas calles no va a poder circular porque hay una protesta, etcétera. Sí, la gente, hay muchas cosas que a veces no entiende. ¿Por qué se pide permiso para una marcha? Para poder tomar las providencias necesarias para que los que no están en esa marcha puedan seguir con su vida normal. No es una cuestión de que yo tengo derecho a protestar, entonces voy e interrumpo toda la vida, el desarrollo normal de la vida cotidiana, ¿te fijas? ¿Usted cree Entonces, que en Chile existe actualmente ese derecho. existe ingobernabilidad, Marisol? Marisol Turres, estoy hablando con Marisol Turres, abogada, ex parlamentaria y política chilena, para quienes se están conectando a esta hora que ya los vi. ¿Usted cree que hay ingobernabilidad actualmente en Uf, Chile? qué pregunta más compleja. Yo creo, no sé si llamarlo ingobernabilidad, pero, pero en un país yo veo con preocupación cuando los derechos de los delincuentes, para muchos jueces y para muchos fiscales, son más importantes que los derechos de las víctimas, por ejemplo. Cuando quien agrede a un carabinero o a un uniformado, eh, tiene, digamos, como todo el derecho a hacerlo, no le pasa absolutamente nada, y si ese uniformado se defiende, muchas veces formalizado, es detenido. Entonces creo que estamos en una situación súper compleja, donde en la Araucanía el Estado de Derecho falla, donde no se le garantiza a las personas ninguno de los derechos que garantiza nuestra Constitución, te fijas, la libertad, el derecho a propiedad, el derecho a circular, donde eh, en cualquier momento asaltan a las personas en sus casas. Yo creo que tenemos hoy en día un Estado que está peligrando, una democracia que está en riesgo, y que todos somos llamados a actuar en forma seria, porque, o sea, cualquiera podríamos decir, no, que los políticos, todo lo que se dice de los políticos. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si tenemos el próximo año un montón de elecciones, porque es un montón de elecciones. Bueno, Eso, veamos yo, de qué es, manera lo canalizamos, a través de debate serio, a través de plantear ideas, pero no esto de tirar el Estado a la chuña, porque es innegable que con toda la desigualdad que podemos tener y con todas las carencias que podemos tener, nuestro país era uno el año 90 y era otro absolutamente distinto el 2019. Y el que ah, no es capaz de reconocer eso, es decir, que no hay nada que hacer, te fijas, nada que hacer. claro. Mire, aquí ya para terminar y volviendo al tema de la FP, dice Sebastián JBB, Mm. aprobándose en el escenario de que ya se aprobó en el Senado, ya está todo listo el proyecto para que se difunda, se promulgue. ¿Usted cree que él le pregunta, que Sebastián Piñera
¿Veto o sanción? Uf, eh, la verdad es que es imposible saber lo que va a hacer el presidente. Imposible saberlo. Ahora, bueno, si hubiera veto, el Congreso puede insistir con un alto porcentaje de sus parlamentarios, pero sería un escenario súper complejo. Ahora yo creo que el escenario está complejo igual. ¿M? O sea, eso podría a lo mejor, entre comillas, justificar más la salida a la calle de grupos muy violentos. Pero no olvidemos que el año pasado mucha gente en muchas ciudades de Chile andábamos con miedo, porque no sabíamos si podíamos llegar a nuestros hogares, no sabíamos si nos íbamos a encontrar en medio de una marcha, una protesta violenta, con el que no baila no pasa, o si baila pasa, no sabía, entre medio mucho delincuente aquí que te apedreaban los autos, o te lo podían robar, o te podían asaltar. La verdad es que yo creo que eso nos ha hecho tan larga además esta cuarentena, porque yo siento que estuvimos en una pseudo cuarentena durante algunos meses desde octubre del año pasado. Entonces, eso más estos otros, ya la verdad es que hemos estado muchísimo tiempo en nuestras casas. No sé lo que vaya a hacer el presidente, pero sí tengo claro, y no nos hagamos los lesos, que en nuestro país hay grupos violentistas que digan lo que digan, porque como te digo, yo lamentablemente he ido perdiendo la fe en el Ministerio Público. Eh, no es casual que se incendien un montón de estaciones de metro, que se incendien hasta elementos o materiales que son incombustibles. No es casual ¿Usted que se cree que hubo ataquen, injerencia extranjera? perdón, ¿Usted cree que hubo injerencia extranjera en esto, en mira, estos estallidos? yo no he estado, no sé si injerencia, pero yo sí tengo claro que hay grupos violentistas chilenos que tienen contacto con grupos violentistas de otros países. De hecho, hoy día veía un panfleto que anda circulando que hablaba de que iba una sigla abajo, una sigla, no me puedo acordar el nombre, pero que es un grupo violentista venezolano. ¿Te fijas? Entonces, sí hay, pero no Por si necesitamos. acaso yo no estoy en eso, Ojalá, hago la aclaratoria. pero a lo que voy a que no necesitamos que vengan extranjeros, porque aquí tenemos lamentablemente violentistas propios y que sí están en contacto con otros grupos. Y lo que te señalaba, la semana pasada, todos los atentados que hubo a esas comisarías entre las 9:57 y las 9:59 de la noche, fueron a la misma hora en distintas comisarías aquí en la región metropolitana. Eso no es casual. Esa gente, aprobado o rechazado el 10%, persiguen la violencia y persiguen generar miedo de todas maneras, independiente de lo que pase. Perfecto. Bueno, lamentablemente, Marisol, interesantísima la conversación. Yo quisiera seguir, pero se nos pasó el tiempo. Instagram nos da solo una hora. De verdad fascinada con la explicación tan sencilla, tan diáfana, y de verdad muy clarificadora, por lo menos desde tu punto de vista. Tocará después entrevistar porque claro, siempre igual hay una visión por más objetiva que tú dijiste que fuiste, pero hay que siempre escuchar muchas versiones, ¿no? Sí, por Porque pues de eso supuesto. se trata. Aquí José Ramón Escobar dice, estamos sumidos en un estado manejado por terrorismo extremista. Esa es la opinión de él. Bueno, para las personas que recién se están conectando a esta hora, ya, bueno, hablamos ampliamente sobre las AFP, su origen, cosas básicas, pero que muchas personas no entienden porque en verdad es un poco complejo, Lo es. y que gracias a Marisol Turres, quien es abogada, ex parlamentaria y política chilena, nos ha aclarado más o menos el panorama. Hablamos en qué situación está a nivel político acá en Chile, a nivel económico, y todas las consecuencias que esto puede traer. Ella hizo un análisis lo más objetivo posible para ver que la situación es compleja, es muy difícil. Y ya para terminar, hasta que el simbolito del relojito nos diga chao, ¿usted cree que Chile se va a recuperar económicamente? Bueno, yo creo que mucho depende de lo que suceda, de si tenemos o no otro estallido social, depende de lo que pase con la votación para tener o no una convención constituyente. Tener una convención constituyente significa también un par de años
de incertidumbre y que eso puede generar un atraso en la inversión. Hay muchos factores aquí que juegan y que es imposible tener una... Yo creo que tenemos la capacidad para recuperarnos, siempre que prime la cordura y la unidad. Yo creo que en el tema de las Ya nos AFP, están cortando. que eso es lo que todos queremos, en el tema de las AFP